Muy bien, vamos a platicar un poco de reportes financieros, generación de valor y CAPEX. Básicamente los reportes financieros proceden de algunas reglas de información contable, particularmente reglas que den comparabilidad. Cada país históricamente pues tenía diferentes reglas y básicamente se ha ido estandarizando a lo que llamamos el IFRS, que son reglas que propone el IASB. Básicamente en Estados Unidos tienen el US GAAP, que en realidad es muy parecido y sí tienen algunas pequeñas diferencias. En México, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos publica las normas de información financiera y gradualmente también se van alineando a los principios del IFRS en general. Las empresas que cotizan en bolsa pues ya deben publicar en base a IFRS. Hay autoridades regulatorias como las autoridades que manejan las bolsas de valores, o hay autoridades específicas de la industria como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, o inclusive el Comité de Basilea para los bancos, y hay entidades no regulatorias. Sin embargo, los miembros pues son los reguladores de todo el mundo, entonces tiene autoridad indirecta el IOSCO. ¿Cuáles son los objetivos que buscan los reguladores? Proteger a los inversionistas, es decir, el inversionista tiene menos información que la gente que está dentro de la empresa, y los reguladores buscan que el inversionista tenga la información correcta de la situación que está viviendo la empresa. El objetivo también es asegurar que los mercados sean justos, eficientes y transparentes, y también es reducir el riesgo sistemático. El Instituto Mexicano de Contadores Públicos publica las normas de información financiera. Ahí aparecen las de la serie A, la serie B, que tiene que ver con estados financieros en su conjunto, la serie C, con conceptos específicos de los estados financieros, la serie D, con problemas en la determinación de resultados, la serie E, temas específicos para sectores, y hay algunas circulares que tienen que ver con temas específicos. En general, los estados financieros y el flujo de efectivo se realiza en función de los principios de contabilidad estándares usados. Reflejan pues la situación de la empresa, los resultados y los movimientos de fondos. Básicamente todos los estados financieros deben estar acompañados por notas. Las notas forman parte integral de los estados financieros y son 4 estados financieros básicos: el estado de situación financiera, el estado de resultados, el estado de flujo efectivo y el estado de cambios en equity. El estado de situación financiera o balance pues de alguna manera define el tamaño de la empresa y la estructura financiera. Tamaño de la empresa, es decir, cuántos activos tiene, en qué conceptos están esos activos, típicamente ordenados de mayor liquidez a menor liquidez, y la estructura financiera, que es pasivos y capital. En la siguiente gráfica pues podemos ver aquí el balance. Tiene activos circulantes, activos fijos, y tiene pasivos y tiene capital. Tenemos una región aquí que digamos que es el capital invertido, y tenemos otra región que es el capital neto de trabajo,
y prácticamente para poner un negocio pues se requiere conseguir todo este monto de inversión, porque por el negocio en el que estamos pues ya los proveedores aportan algún financiamiento simplemente por el giro del negocio en el que estamos. El estado de resultados o profit and losses determina la utilidad o pérdida y básicamente pues se parte de ingresos de un periodo. Este es un estado de un periodo, ingresos de un periodo, el costo de lo que vendí, el costo de operar, el costo de financiamiento y los impuestos. Hay que restarlos. El estado de flujo efectivo pues básicamente clasifica en un periodo cuánto flujo demandó o cuánto flujo generó la operación, cuánto flujo demandó o cuánto flujo generó la inversión, cuánto flujo demandó o cuánto flujo generó el financiamiento, y eso nos da un impacto en efectivo que debe cuadrar con el saldo inicial y el saldo final del efectivo. Básicamente el estado de flujo efectivo pues lo podemos partir: flujo de operaciones, flujo de inversiones, flujo de financiamiento y cambio en efectivo, que debe cuadrar con efectivo inicio de periodo y efectivo a final de periodo. En operaciones pues es la utilidad del ejercicio más los gastos no desembolsados como las depreciaciones, menos algunos impuestos diferidos a favor o en contra que en realidad no hayan sido flujo de efectivo y que formen parte del estado de resultados, y los cambios en el capital neto de trabajo, que son los cambios en activos y pasivos de corto plazo que no sean efectivo. En inversiones pues básicamente tenemos adquisición y venta de activos fijos, y en financiamiento flujo de o flujo a la deuda o al capital. Hacemos un diagnóstico de la situación financiera pues analizando estados financieros que puede ser por porcentajes integrales, tendencias, razones financieras que puede ser liquidez, rentabilidad, apalancamiento y actividad, o inclusive pues desarrollado hace mucho tiempo el análisis de DuPont, que combina una razón de actividad con una razón de rentabilidad y con una razón de apalancamiento para dar el rendimiento al equity. ¿Qué es generación de valor? Para que algo genere valor tiene que tener una explicación cualitativa, y esa explicación le llamamos los drivers de valor. Los drivers de valor es una relación entre flujos de efectivo, el tiempo en el que suceden los flujos de efectivo, el riesgo para que esos flujos de efectivo sean realidad y el capital invertido. En esta relación podemos saber si se genera o se destruye valor. Un driver de valor también son lo que llamamos opciones reales, es decir, el estar en un negocio pues me genera oportunidades que tienen un valor igual a 0 o más. Es decir, puedo estar en una primera fase de un negocio que puede ser poco rentable, pero esa primera fase me da la oportunidad de hacer una fase 2 que es sumamente rentable, de tal manera que la fase 1 tiene un valor adicional porque me daría un acceso en exclusiva a la fase 2 que puede tener mucho valor. Para generar valor pues tenemos que hablar o plantear cuál es el modelo de negocio.
Y un modelo de negocio tiene que estar orientado a funcionar mejor que el mercado, es decir, tiene que orientarse a donde el mercado falla. Y básicamente, para decidir en tema de generación de valor, tenemos que soportar la decisión de inversión, de financiamiento, de administración de riesgos y de administración de la liquidez. Particularmente en tiempos de mucha incertidumbre como el coronavirus, pues el tema de administración de la liquidez es relevante adicional a los anteriores. ¿Cuánto valen las cosas? En el corto plazo, pues puede haber burbujas, puede haber emociones, pero en el largo plazo lo fundamental tiene que dominar, es decir, las burbujas, temores y emociones generalmente son de corta vida. En el largo plazo, pues hablamos de fundamentos, y los fundamentos, pues ya decíamos, tienen que ver con el flujo de efectivo, el tiempo en el que ocurre el flujo, el riesgo y el costo de capital. ¿Cuál es el reto básico de todo negocio? Pues decidir en qué inversiones debo estar involucrado. Es probable que las que yo estoy actualmente involucrado, es probable que yo ya no deba estar involucrado, es decir, que haya el día de hoy un mejor dueño. También para generar valor tenemos que encontrar cómo financiar esos activos. Tenemos en el modelo de negocio que plantear cuál es el capital de trabajo requerido, es decir, un negocio que vende de contado, pues no tienen necesidad de tener en su activo circulante cuentas por cobrar, y un negocio que vende a crédito pues necesita tener cuentas por cobrar, es decir, más capital de trabajo. Y tengo que decidir qué riesgos afronto y cómo los enfrento. Y básicamente ya decíamos decisión de inversión, de financiamiento y de administración de riesgos. ¿Cuáles son los errores comunes? Pues un error es subestimar lo que se requiere para que un trabajo sea bien hecho. A veces pensamos que del mismo cuero salen más correas y no necesariamente eso es válido. También a veces ignoramos una información que ya me va diciendo que hay errores en la planeación, es decir, van saliendo, levantándose banderas amarillas, banderas rojas, y a veces estoy tan apasionado en un proyecto que ni las veo las banderas amarillas o las banderas rojas. Y a veces también se falla en aprovechar los beneficios de alinear intereses entre todos los grupos de interés. ¿Qué soluciones hay? Pues ojalá se pudiera reconfigurar las conexiones del cerebro, lo cual no es posible. Sin embargo, sí podemos decidir sobre el ambiente en que se toman las decisiones. Básicamente, el sistema de toma de decisiones le decimos sistema de presupuesto de capital, y es un sistema que asigna recursos para intentar generar valor. Los asigna en el tiempo y en el espacio. Y básicamente puede asignar los recursos para negocios operativos, que un negocio operativo se conforma por el capital empleado en bienes de capital y el capital empleado en capital neto de trabajo. También el sistema de presupuesto de capital podría asignar recursos para adquirir activos no operativos que por definición no generan flujo y por definición pues no los podemos evaluar con la lógica de flujo de efectivo. Entonces, si hablamos de los operativos generan ventas y a esas ventas le vamos a quitar el costo de lo vendido,
Le vamos a quitar el costo de operar, le quitamos el impuesto al ingreso y nos da una utilidad de operación después de impuestos. Net Operating Profit less Adjusted Taxes. El importe de esa utilidad de operación después de impuestos nos ayuda a decidir si se genera o se destruye valor. Al final hay una balanza y obviamente si se va a destruir valor, pues no hay que emprender esa inversión, hay que emprender inversiones que generen valor, y ya que se genere valor, pues hay que compartir ese valor. Ese es el nuevo requisito de la operación de las empresas. Resumiendo, el modelo de generación de valor se basa en fallas de mercado, aprovecha competencias distintivas, se monta en grandes tendencias y cuida sostener una ventaja relativa a competidores, revolucionando las reglas de competencia. Las decisiones de inversión son complejas y Joseph Bauer, que solía ser el decano de la Escuela de Negocios de Harvard, dice: no es imposible ni siquiera inusual que en grandes corporaciones subunidades interdependientes desarrollen planes inconsistentes entre ellas, y no es imposible que ambos planes inconsistentes sean aprobados. También Bauer nos dice: cuidado que los proyectos no son tan fácilmente comparables con simples indicadores. ¿Por qué? Por ejemplo, un proyecto de reducción de costos en realidad generó 1.1 veces el valor que lo que decía el proyecto antes de emprenderlo. Un proyecto de expansión de ventas generó 60 centavos de valor, lo que decía el proyecto, el plan antes de emprenderlo, y un proyecto de nuevos productos generó 10 centavos por cada dólar o por cada peso de valor que decía el proyecto. Es decir, no son comparables por proyecto, no son comparables por negocio, porque obviamente hay negocios más rentables, pero es posible que sean más riesgosos. Entonces no es la rentabilidad el único parámetro, y tampoco son comparables por tipo de administrador. A veces un buen negocio se lo doy a un mal administrador y lo hace ser un mal negocio. A veces un mal negocio se lo doy a un buen administrador y puede no verse tan mal negocio. Entonces hay que cuidar la gestión de los individuos, es un tema importante, y hay que emprender proyectos en donde se tenga al correcto capitán del proyecto. ¿Puede un administrador operar con déficit de valor? Pues hasta donde lo deje su estructura financiera, pero hay negocios tan nobles que en realidad dispendian y destruyen valor en la gestión, pero el negocio es tan noble que puede seguir operando sin problema. Y pues un tema que hay que ver pues es el costo de agencia o la reacción de autointerés de los administradores que toman decisiones. Tenemos que empezar por metas de largo, mediano y corto plazo, formular perfiles de negocio, hacer los pronósticos financieros y evaluación, evaluar en términos competitivos el modelo y realizar el modelo de negocio. Ya emprendida la inversión, hay que llevar monitoreo y control, y hay que evaluar el desempeño y reconocer el buen desempeño. En cuanto a rendición de cuentas, se requiere un objetivo y entendimiento del desempeño, es decir, cómo se compara en el mercado con otros negocios de la empresa, cómo se compara en el mercado con otros negocios similares, es decir, si toda la industria se vio favorecida por algo, pues no necesariamente es
una buena gestión de desempeño del administrador en turno. Debe haber claridad en alternativas y pues debe haber enfoque en fusiones y adquisiciones, desinversiones, etc. Hay 5 puntos relevantes para generar valor: alinear presupuestos con la estrategia, tomar decisiones fundamentadas en evidencia, considerar la comparabilidad de las alternativas, priorizar inversiones y crecer en negocios relacionados. Una empresa que anda buscando negocios diferentes, hay que ponerle signos de interrogación. En general, pues ya decíamos, la utilidad de operación después de impuestos es importante. ¿Y cómo sé si se genera valor? Pues por un lado tengo su costo, por otro lado tengo su rentabilidad. Si la rentabilidad es superior a costo, pues me genera valor. Y obviamente pues tengo que ver cuánto tengo invertido en activos operativos y cuál es el crecimiento esperado en ventas a perpetuidad. CAPEX, pues, ¿qué son los bienes de capital? Son activos cuya vida económica es mayor a un ciclo de negocios, en términos prácticos mayor a un año, y pues son activos adquiridos por capital budgeting o CAPEX. Tenemos que diseñar una propuesta de valor que comprometa recursos en el tiempo y en el espacio, y debería existir una razón cualitativa de por qué eso genera valor. No podemos no tener una razón cualitativa y esperar a ver un resultado de un Excel a ver si genera o destruye valor. Si no hay una historia de por qué se genera valor, yo les diría no le crean al Excel. Muy bien, tenemos que identificar cuáles son los flujos relevantes que pueden salir del negocio sin lastimar la operación. Hay que evaluarlos y saber en cuánto tiempo se paga la inversión, cuánto valor se genera y cuál es la rentabilidad obtenida. Obviamente, un tema relevante en decisiones de inversión es el costo de capital, y el costo de capital en realidad varía de proyecto a proyecto. No es un costo para un corporativo, sino si el proyecto tiene más riesgo, pues tiene más costo de capital. Si el proyecto tiene más certidumbre, pues reduce el costo de capital. Si tiene más estabilidad a la hora que se conozca información, es más apalancable, entonces se reduce el costo de capital. El costo ponderado de capital o WACC en realidad se calcula en función de una estructura de financiamiento ideal, no de una estructura correcta, una estructura actual. Y la estructura ideal se calcula en función de el valor y no necesariamente en función del costo. Es decir, los estados financieros reportan cuánto costaron los activos, pero para la estructura financiera nos interesa cuánto valen el negocio, cuánto valen los activos. Obviamente el financiamiento tiene un impacto de segundo orden porque genera un escudo fiscal, es decir, el fisco termina, al deducir los gastos por intereses, termina pagando una parte de
el costo de la deuda. Y por último, Damodaran, lo pueden visitar en esa página, ha revisado cuánto ha rendido de más invertir en la bolsa, y básicamente invertir en la bolsa pues trae un rango entre 4 y 6,5, es decir, en general hablamos que en este rango entre 4 y 6% es el premio que debe uno esperar si los proyectos de inversión tienen un riesgo parecido al riesgo de invertir en un portafolio diversificado en la bolsa. Muy bien, hasta aquí dejamos. Gracias.